Hola, mi nombre es Laura Duque, creadora de Baikal Beauty. Hoy vengo a enseñarte a hacer este maquillaje. Si te gusta, quédate. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos la piel. Recuerda la importancia de hacerlo antes de maquillarnos. Esto evitará que se nos cuartee. Empezaré tomando un poco de agua micelar en un algodón. Y a toquecitos voy a limpiar mi rostro. Empiezo a hacer movimientos hacia afuera de manera descendente. Bajo al cuello y esto lo hago con el fin de limpiar la piel. Voy a tocar la zona de la nariz, de las ojeras y de la frente. Una vez haya realizado este paso, aplicaré un poco de tónico, que es un agua de rosas, y también existen aguas de pepino y de otro tipo. Usa la que tú prefieras. Aplico un poco para que me caiga la bruma y luego aplicaré este hidratante facial. Puedes hacerlo con el que sea de tu preferencia. Aplico un poco en mi mano, que ya está limpia y desinfectada, y con mis dedos aplico a toquecitos. Toco la zona de la ojera y lo hago en forma ascendente. También voy a aplicar en el cuello, porque esta zona siempre debemos maquillarla. Puedo hacer también este movimiento para que la piel absorba un poco más rápido el producto. Recuerda que si vas a aplicar los productos en tu mano, debes asegurarte de tenerlas muy limpias. La preparación de la piel es súper importante, como les dije al inicio, para evitar que nuestra piel se cuartee. Si tienes otros productos con los cuales complementar la preparación de la piel, puedes usarlos perfectamente. Yo voy a usar simplemente dos. Esta crema hidratante y esta otra, que es un serum de aloe. Si tienes un serum que es un poco más líquido, puedes aplicarlo al principio. Con el dedo aplico de igual manera. Si tienes un producto, como te decía anteriormente, que sea un poco más líquido, vas a aplicarlo al principio. Debemos ir de lo más líquido a lo más denso. La preparación de la piel puede ser con varios productos, con dos o con simplemente uno, según sea tu necesidad. Ahora voy a utilizar este producto, que es un primer. Sé muy cuidadosa con la aplicación del primer. ¿Por qué? Porque este producto, si es matificante, va a sellar tus poros, por lo tanto tu piel no va a respirar. Esto, si lo haces a diario, ocasionará que te salga acné y cualquier otro tipo de imperfección que no queremos. Entonces, si vas a usar un primer matificante, debes hacerlo ocasionalmente. Aquí ya apliqué el producto. Este es un primer matificante. Es ideal para las pieles que son grasas. Lo voy a aplicar en la zona T. La zona T es esta zona del entrecejo, la nariz y el mentón. También abarca esta zona debajo de las ojeras sin tocar las ojeras. Lo voy a hacer a presión. Aplico en la nariz. ¿Por qué solamente lo voy a hacer en ese punto? Porque es donde mi piel tiene más textura. También lo podemos aplicar con los dedos. Este paso es opcional. Puedes hacerte un maquillaje sin aplicar un primer. También existen otros primer que son en spray, y estos primers son hidratantes, por lo tanto sí se pueden usar a diario. Ahora vamos a aplicar la base.
Voy a usar esta base de Milani, referencia número 3, y esta base es de una cobertura alta, es decir, que cubre demasiado, por lo tanto hay que hacer una aplicación de a poco para evitar que se cuartee la piel. Para saber cuál es el tono de base, lo que vamos a hacer es tomar un poco de producto con una brocha, con mis manos limpias, voy a tomar un poco y en la zona del mentón, a toquecitos, voy a empezar a esfumar el producto. Una vez el producto se empiece a perder con mi piel, me doy cuenta que ese es el tipo de base o el tono adecuado para mí. Entonces, para aplicar la base, puedo aplicar poco a poco cantidades de producto. Y yo lo voy a hacer también con la ayuda de una brocha lengua de gato. Es esta. La aplicación de la base con esta brocha se hace haciendo movimientos cortos y en forma de comillas. Voy a irme poco a poco por todo mi rostro. Y con lo que me va sobrando de la brocha toco la nariz. La frente y la nariz es la zona del rostro que menos producto lleva. Así que voy a ir haciendo la aplicación con paciencia y poco a poco. La zona de la ojera la voy a dejar libre porque no quiero cargar de mucho producto la ojera, ya que esta zona es 10 veces más delgada que el resto de piel de mi rostro, por lo tanto debo ser muy cuidadosa a la hora de hacer aplicaciones de producto. Me voy a toquecitos y voy agregando producto poco a poco. Si tienes lunares como yo, vas a maquillarlos como si no estuvieran. Y al final los vamos a limpiar con un copito y con la ayuda de agua micelar, porque si no los maquillas vamos a dejar esa zona de alrededor un poco descubierta y se va a notar. Si yo no hubiera preparado mi piel en el momento de aplicar esta base, probablemente se me cuartearía. Por eso es importante prepararla, es decir, aplicar cremas que me ayuden a hidratar. Bajo al cuello y también con la misma brocha yo hago toquecitos poco a poco y de esta manera evito que la piel me quede rayada. A muchas personas no les gusta el uso de esta brocha, pero a mí me encanta. Es de mis brochas favoritas para aplicar la base, puesto que aprendí a utilizarla y la piel me queda súper natural. Con lo que me sobra, subo a la frente y toco la nariz. No olviden esta parte porque a veces la dejamos descubierta y también se nota mucho la diferencia de colores. ¿Por qué en el momento de saber cuál es el tono ideal para mí debo probar la base en la zona del mentón y no en el brazo como nos acostumbraron en la mayoría de tiendas cuando vamos a hacer la compra? Porque yo tengo un color muy diferente de piel en la zona de mi rostro que en mis manos. Entonces probablemente yo voy a tener un color más oscuro en mis brazos que en mi rostro. Por esta razón es muy importante probar la base en el mentón. Ahora, con la ayuda de una esponjita o Beauty Blender, voy a tomar un poco de base y a toquecitos voy a pasarla por todo mi rostro. Esto me va a ayudar a retirar exceso de producto y a suavizar cualquier línea que de pronto me haya dejado la brocha con la que hice la aplicación. Lo hago por todo mi rostro, con lo que me va sobrando bajo a la nariz. Y con casi nada de producto toco la zona de mi ojera, muy poquito. Esto también me ayuda a retirar excesos de producto. Lo hago poco a poco
y siempre a toquecitos. El uso de esta herramienta debe ser a toquecitos, nunca voy a arrastrar. Si yo arrastro voy a correr el producto y probablemente voy a dejar un parche o una mancha. Entonces siempre aplico a toquecitos y esta herramienta debe estar húmeda. ¿Cómo la vamos a humedecer? Me puedo ayudar con un poquito de agua de rosas o lo que puedo hacer es mojarla con agua. La escurro muy bien y la seco. Y así es como se usa esta herramienta. Esto nos va a ayudar a obtener una piel muy natural. Ahora vamos a neutralizar nuestras ojeras. Yo uso dos correctores o neutralizadores. Estos son de la marca de Too Faced y son la referencia Warm Beige y Vainilla. ¿Por qué uso dos? Porque este, que es un poco más oscuro y tiene una subtonalidad naranja, me va a ayudar a neutralizar el color de mi ojera. La mayoría tenemos ojeras oscuras y esto no lo cubre un solo neutralizador. Por lo tanto, vamos a usar dos. Aplico debajo de mi ojera, poca cantidad, y con la ayuda de mis dedos puedo empezar a aplicarlo a toquecitos. Me ubico bien debajo de mis pestañas. Esto también lo podemos hacer con una brocha o con la ayuda de otra esponjita o Beauty Blender. Debo tratar de hacer un triángulo invertido con lo que me va sobrando del producto. También me voy a ayudar con una esponjita como estas, es un poco más pequeña y lo que hago es que me voy a toquecitos, siempre a toquecitos, nunca voy a arrastrar. El movimiento que yo hago es este. Solo que aumento un poco la velocidad. Cuando llego al ángulo externo del ojo, lo que yo hago es que volteo la esponjita, o si no tengo esponjita y lo voy a hacer con mis dedos, empiezo a sacar poco a poco el producto en dirección a la sien. Y en el lado de la nariz lo que hago es empezar a integrar un poco, con el fin de eliminar las marcaciones. Al otro lado lo voy a hacer también con una esponjita, es de mis herramientas favoritas para maquillar la piel, y empiezo a irme a toquecitos, poco a poco. Voy bajando el producto, tratando de hacer un triángulo invertido. Miren que la cantidad de producto que yo aplico es muy poca, no necesitamos cargar mucho esta zona, porque recordemos que esta zona es muy delicada, por lo tanto debemos ser supremamente cuidadosas con la cantidad de producto que aplicamos. Recuerden sacar el producto en dirección hacia la sien. Una vez yo ya haya hecho esta aplicación, me voy a ayudar con el neutralizador más claro. En este caso es este de Too Faced, referencia vainilla, y hago la misma aplicación en pocas cantidades. Vamos a empezar a utilizar neutralizadores a tono de piel, es decir, que sean similares a mi tono de piel. Escuchamos mucho que debemos usar neutralizadores que sean un poco más claros que nuestro tono de piel, a veces uno o dos tonos más. En realidad esto no debe ser así, debemos usar neutralizadores a tono de piel para que se nos vea una piel supremamente natural. Podemos hacerlo, pero de una manera muy sutil. Hago la aplicación en la misma dirección, saco un poco el producto en dirección a la sien y siempre recuerden a toquecitos, no vamos a arrastrar porque esto nos va a correr el producto, por lo tanto nos va a generar una marca. Miren que yo acá lo que hago es tratar de hacer un triángulo invertido
subo un poco a la nariz, muy poco y con muy poco producto, y a toquecitos me voy yendo. Aquí volteo la Beauty y sigo esfumando. Y también me gusta luego ayudarme con una esponja un poco más grande y toco los límites, es decir, toco corrector, base, me voy tratando de integrar un poco esos límites con el fin de eliminar las marcaciones e ir integrando poco a poco los productos. Me voy a ayudar nuevamente aplicando tónico, en este caso estoy usando un tónico que es una agüita de rosas, con el fin de hidratar mi piel, de mantenerla hidratada. Si tienes la piel seca, eso te puede ayudar mucho y lo puedes hacer constantemente, aunque te apliques base, corrector, polvo, no pasa nada. De hecho, esto, como te digo, te va a ayudar a que mantengas la piel muy hidratada. Una vez tenemos nuestra piel maquillada, es decir, la base y las ojeras neutralizadas, vamos a aplicar rubor cremoso. ¿Ya lo conocías? El rubor cremoso es uno de mis productos favoritos porque me ayudan a tener una piel súper natural y lo mejor de todo, de larga duración. Es decir, el producto en crema, en este caso el rubor, me va a durar muchísimo más que si yo solamente aplico el rubor en polvo. Y como lo que quiero lograr es una piel muy natural, este es el mejor aliado. Yo voy a usar este rubor cremoso. Este es de Aurora Pro Makeup, es la referencia Peony y lo haré con una brocha así. Esta brocha es ideal para los productos cremosos, entonces lo que hago es que tomo un poco de producto y a toquecitos lo voy a aplicar. ¿Cómo sé dónde debo aplicarme el rubor? Si no tengo experiencia o si tengo dudas de cómo debo aplicarlo, voy a sonreír. En el momento en que yo sonría, mis manzanas se van a ver naturalmente y esa va a ser mi guía. Por ejemplo, voy a sonreír y aquí naturalmente se me hacen estas manzanitas. Entonces yo ya sé que ahí es donde yo debo aplicar el rubor. ¿En qué dirección lo voy a hacer? En esta dirección, es decir, en una dirección diagonal. Pero yo no voy a descargar directamente el rubor acá, porque puedo generar una marcación. Entonces lo que hago es que poco a poco empiezo a toquecitos a difuminar. Voy depositando y este movimiento me va ayudando a difuminar. Voy a agregar más cantidad de producto. Recuerden siempre ir de menos a más, porque es más fácil agregar más productos si veo que no me está pigmentando bien o si veo que le falta mucha más intensidad del color, que yo tener que bajar una intensidad de color. Entonces por eso les digo que siempre vamos a ir de menos a más. Cuando yo ya voy teniendo la intensidad de este color, puedo sonreír y poco a poco voy entrando el color a la manzanita que naturalmente se nos hace en el momento de sonreír. La intensidad del rubor depende de qué tanta cantidad de color te guste, es decir, si te gusta mucho el rubor puedes aplicar buena cantidad. Si no te gusta tanto y simplemente te gusta tener un pequeño enrojecimiento muy natural, aplicas poca cantidad. Hago lo mismo al otro lado, voy depositando color poco a poco y lo voy entrando a mis manzanas. Miren que yo hago todo a toques, nunca estoy arrastrando para evitar que se me corran los productos que ya puse anteriormente. Cuando se les vaya mucha cantidad de producto, en este caso cremoso, nos vamos a ayudar de una esponjita. Y lo que hacemos es empezar a difuminar los límites
a toquecitos. Lo hacemos poco a poco, con paciencia. Y ahorita les voy a explicar cómo podemos bajar la intensidad del color si se nos va mucho producto. En este caso estamos bajando un poco la intensidad del rubor con la ayuda de una esponja porque pusimos un rubor cremoso. Ahorita que sellemos con un polvo compacto, es decir, con el rubor, les explico qué podemos hacer en caso que se nos vaya mucho color. Una vez yo ya tengo la intensidad de los colores, voy a sellar mi piel. ¿Qué es sellar la piel? Es poner un producto en polvo a los productos cremosos. Entonces voy a usar un polvo suelto y voy a empezar a sellar. Antes de sellar, lo primero que yo hago es estabilizar la ojera. ¿Cómo así? Por naturaleza, en las ojeras tenemos una especie de líneas de expresión o lo que llamamos arrugas y ahí se nos concentra mucho el producto. Entonces, antes de sellar la piel, lo que vamos a hacer es neutralizarla. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la ayuda de una esponja o de mis dedos. Si lo voy a hacer con los dedos, entonces miro hacia arriba y me voy con los dedos suave a toques. Poco a poco lo voy haciendo y cuando yo ya tenga estabilizada la ojera, lo que hago es tomar un poco de polvo suelto y con la Beauty o con una brocha descargo al lado de la aleta de la nariz y poco a poco voy subiendo. No voy a descargar directamente en la ojera. ¿Por qué? Porque puedo cargar esa zona de mucho producto y correr el riesgo de cuartearla. Entonces deposito aquí al lado de la aleta de la nariz y poco a poco voy subiendo. Y empiezo a sellar. También voy a hacer presión en la aleta de la nariz y voy a hacer lo mismo al otro lado. Estabilizo y sello con polvo suelto. Siempre recomiendo sellar esta zona con polvo suelto y en la medida de lo posible todo el rostro porque este producto no tiene tanta cobertura y simplemente nos ayuda a matificar un poco y a dejar la piel muy natural. Si yo voy a sellar el rostro con un polvo compacto, tengo que ser muy cuidadosa porque si agrego demasiado producto corro el riesgo de tener una piel que llamamos acartonada o muy pesada y eso es lo que queremos evitar. Entonces, en la medida de lo posible, trata de usar siempre polvo suelto. Una vez yo haya sellado la zona de las ojeras, me voy a ayudar con una brocha un poco más amplia y con el mismo polvo suelto, tomo producto, sacudo un poco y a toques empiezo a sellar. Lo hago poco a poco y recuerden no arrastrar. O si van a arrastrar, vamos a hacerlo muy en el aire, es decir, con muy poca presión. También es muy importante que sellemos el cuello y las orejas. Ahora lo que voy a hacer es retirar el exceso de producto en este lunar para que no se vea grisáceo. Lo hago con la ayuda de una agüita micelar y un copito. Tomo un poco de producto en el copito y con cuidado lo que hago es ubicarlo donde tengo el lunar. Probablemente hayan muchas personas que también tengan lunares como yo. Y esta es la forma indicada de retirar excesos de producto. Entonces me ubico con cuidado y a toquecitos limpio un poco. Ahora vamos a realizar los contornos. Me gusta usar esta paleta, es de tonos y me gusta hacerlo también con una brocha sesgada. Entonces voy a tomar un poco de producto. Me gusta mezclarlos. Sacudo y me voy a ubicar
en el trago de la oreja, es decir, esta zona, y con la brocha a toquecitos voy a empezar a depositar ese producto. ¿Cuál es la dirección correcta para hacerlo? Tengo dos opciones. Puedo dirigirlo a la zona nasolabial, es decir, esto acá que tengo entre mi labio superior y la nariz, o puedo dirigirlo a la comisura labial, es decir, esto acá. Y voy a parar donde empieza mi iris, es decir, que voy a tratar de generar esta dirección. Entonces, poco a poco voy a depositar producto. ¿Cómo sé si debo dirigirlo a la zona nasolabial o a la comisura labial? Depende. Si tienes un rostro largo, te aconsejo que dirijas ese contorno a la zona nasolabial para evitar que alargues un poco más tu rostro. Si por el contrario tienes el rostro un poco más pequeño, puedes dirigirlo a la zona de la comisura labial. Esto ayudará a generar un efecto visual de tener el rostro un poco más alargado. Deposito producto poco a poco. Como es un maquillaje de día, estos contornos deben ser muy suaves. También voy a ir a la zona de la frente, pegadita al cuero cabelludo, y poco a poco empiezo a depositar producto. Yo arrastro más libremente la brocha porque ya sellé la piel, sin embargo, lo hago con muy poca fuerza. Con lo que me sobra de la brocha, voy a bajar por el mentón y voy a depositar producto, esfumándolo hacia el cuello. Si tienes una frente pequeña, no es necesario que realices un contorno en esta zona. Si por el contrario es un poco más pronunciada, es ideal que lo hagas si quieres disminuirla. Para el contorno de la nariz voy a usar una brocha sesgada como esta. Si no tienes una brocha así, puedes hacerlo con una un poco más pequeña, como esta. Y lo que hacemos es tomar producto y depositarlo en la punta de la nariz poco a poco, y me voy a ir por los límites de la nariz, haciendo una línea recta que no quede ni muy abajo ni muy arriba, sino en todo este límite. Lo voy subiendo poco a poco, tratando de conectarlo con mi ceja. Al otro lado voy a hacer lo mismo. Cuando lo hayan hecho, tienen que verificar si sí les quedó derecha. Si se les va mucho producto, es decir, si la intensidad del color queda muy alta, lo que hacemos es ayudarnos con una esponjita y esfumamos poco a poco, y si esto no nos ayuda a bajar la intensidad, aplicamos un poco de polvo suelto. El polvo suelto nos va a ayudar siempre a bajar intensidades de color. También podemos generar un contorno muy sutil debajo de los labios. Lo puedes hacer directamente o puedes hacer así y ubicarte debajo del labio. Es una oscuridad muy sutil y esto nos va a ayudar a generar un volumen en el labio inferior. Realizaré iluminaciones y lo voy a hacer con esta paleta de Atenea. Lo hago con la ayuda de una brocha como estas y lo voy a hacer de la siguiente manera. Como a mí me gusta que el iluminador se note mucho, entonces lo que hago es aplicar un poco de fijador de maquillaje a la brocha. Esto me ayuda a que pigmente mucho más. Voy a utilizar este fijador que es de AME y es uno de mis favoritos. Entonces lo que hago es aplicar fijador de maquillaje a la brocha, dejar que se seque un poco
tomo producto y me voy a ubicar en el hueso cigomático, es decir, este hueso que tengo aquí, y lo que hago es ubicar la brocha en este punto y deposito producto en la intensidad del color que yo quiera. No voy a llevar el iluminador hasta acá, sino que voy a enfocar el color aquí, la intensidad del color en este punto, es decir, en el hueso cigomático, y con lo que me sobra de la brocha empiezo a subir poco a poco en forma de C. Hago lo mismo al otro lado, aplico fijador de maquillaje, dejo que se seque un poco, tomo producto, me ubico en el hueso cigomático y con lo que me sobra de la brocha subo en forma de C. Voy a bajar un poco ese iluminador acá para que no se me generen marcaciones con el contorno y el rubor. Si hubiera querido la intensidad del rubor un poco más fuerte, hubiera podido aplicar el rubor compacto, pero como quiero una piel supremamente natural y ya había aplicado el rubor cremoso, entonces no es necesario, simplemente sellé la piel, realicé contornos y puse el iluminador. También puedo aplicar un poco más de iluminador en el mentón, también muy sutil, y un poco en la nariz. Y subo al entrecejo y un poco más arriba de este. Ahora voy a aplicar un poco de hidratante de labios. Esto lo podemos hacer al principio. Lo que hacemos es preparar nuestros labios para evitar que se cuarteen en el momento de hacer la aplicación de cualquier labial. Entonces, esta piel es una piel muy natural que ya terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es maquillar nuestras cejas y nuestros ojos. Vamos a hacer un maquillaje muy suave, un maquillaje que no requiere tener muchísimas herramientas ni muchos conocimientos de maquillaje profesional para lograrlo. Con las herramientas que tengas en casa y con mucha atención en este tutorial, sé que lo vas a lograr. Es un maquillaje que puedes hacer con tus dedos, pero yo prefiero usar las brochas. Para las cejas voy a usar este producto con la ayuda de este spooling o cepillo para cejas o también para pestañas. Esto es un jabón especial para las cejas, para hacer unas cejas orgánicas, es decir, unas cejas muy naturales, y lo que voy a hacer es tomar agua de rosas y aplicarle directamente para activar el producto. Una vez lo haya hecho, con la ayuda del spooling voy a tomar. Ahora lo que voy a hacer es empezar a peinar la ceja hacia arriba y con cuidado porque ya sellé la piel, y lo voy a hacer a presión, logrando que los vellitos se me queden hacia arriba, y yo poco a poco voy a ir dándole forma. Si necesito agregar más producto, voy tomando jabón con el spooling y me ayudo. Hago presión y puedo ayudarme también con este spooling a presionar un poco más. Estos vellitos ahorita le vamos a dar forma. Peino toda la ceja y esto me ayuda a mirar los huecos que yo debo rellenar. Voy dándole forma poco a poco y voy a hacer lo mismo al otro lado. Tomo producto con el spooling y empiezo a peinar hacia arriba con cuidado, pero haciendo presión. Voy haciendo presión y voy ayudándome también con esta parte del spooling para terminar de fijarlos. Peino toda la ceja
y esto me ayuda a darle volumen y a que se vea mucho más natural. Y ahora, con la ayuda de esta paleta de cejas de Atenea, voy a terminar de maquillar mis cejas. Lo hago con una brocha así, o también puede ser con una un poco más grande, que sea plana, o con una también como estas, que sea sesgada. Me gusta usar esta porque me permite rellenar muy bien los espacios que necesito y también me ayuda de la brocha sesgada. Voy a tomar un poco de este producto en polvo, tiene una subtonalidad grisácea y esto me va a ayudar a que las cejas se vean mucho más natural. Siempre que vayamos a maquillar nuestras cejas debemos hacerlo con un producto que tenga una subtonalidad grisácea. Entonces lo que hago es empezar a rellenar poco a poco los huequitos de mi ceja mientras voy dándole una forma un poco más definida. Recordemos que estos vellitos ahorita los vamos a peinar. Recordemos que las cejas nunca nos van a quedar iguales. Es normal tener una ceja un poco más alta que otra, un poco más larga o más despoblada, pero es importante que tratemos de darle la misma forma, que sean similares, no importa que no nos queden exactamente iguales. Maquillar la ceja es una construcción que se va haciendo poco a poco y me voy ayudando también del spoolie. Y voy a empezar a peinar los vellitos. Si no les gusta que se vean mucho, simplemente los bajan más. A mí sí me gusta que se vean así, entonces yo los dejo ahí y lo que hago es difuminar el producto en polvo que puse. Ahora voy a volver a usar el corrector o neutralizador de Too Faced de la referencia vainilla y voy a seguir puliendo mi cejita. Entonces lo que hago es que aplico un poco de producto y con una brocha un poco más plana y pequeña como esta voy a tomar producto y me voy a ir por todo el borde de mi ceja. Con cuidado, con paciencia, voy a tratar de hacer el trazo lo más pulido que pueda. Y esto también me ayuda a definirla y a mirar qué otros huequitos debo rellenar. En la punta debe salir derecho. Si tocas los vellitos de la ceja no pasa nada porque puedes volver a pasar el producto para rellenar. Voy a bajar un poco este corrector al párpado y en el ángulo externo lo hago con muy poco producto y con mucho cuidado y termino de neutralizar el párpado superior. Voy a ayudarme nuevamente con una esponjita y a toquecitos empiezo a difuminar con mucho cuidado porque ya sellé la piel, entonces lo que hago es toquecitos muy suaves. Y para difuminar el límite con la ceja, lo que hago es utilizar una brocha que me ayude a difuminar. Una brocha como estas. Hago movimientos lineales muy suaves
y muy pegaditos a los vellitos de la ceja. Cuando tienen las cejas depiladas es mucho más fácil porque ya tenemos una horma definida. Lo hago con cuidado. Y voy puliendo o rellenando lo que veo que me hace falta. Limpio un poco, me voy a medir que ambas cejas empiecen a la misma altura y empiezo a hacer lo mismo. Me voy a ayudar con una esponjita y a toquecitos vuelvo a estabilizar el neutralizador o corrector que puse para terminar de limpiar la ceja, y con la ayuda de un poco de polvo translúcido voy a sellar el párpado. Muy poca cantidad de producto, sacudo la brocha y a toquecitos aplico por todo el párpado. No tiene que ser mucha cantidad, es solamente para sellar un poco. Voy a usar esta paleta Deep Cherry de Montauk. El primer tono de transición que voy a usar va a ser este, que es un poco rojizo. Ahorita vamos a eliminar esta marcación con otra sombra que vamos a poner, o me puedo ayudar de una brocha sin producto, una brocha limpia, y paso. Y con esta misma brocha lo que hago es barrer un poco esta sombra hacia afuera, en dirección a la sien. Ahora me voy a ayudar con otra sombra de transición. Lo voy a hacer con una brocha un poco más pequeña y con un tono marrón como estos. Siempre sacudo la brocha para evitar que se me riegue mucha sombra en el párpado. Como ya preparamos la piel, lo que podemos hacer si no tenemos mucha experiencia con las sombras es aplicar un poco de polvo suelto. Aquí no es necesario cargar demasiado esta zona, sino que con una pequeña cantidad es suficiente. Esto me ayuda a proteger la piel. Si de pronto me cae sombra, voy a limpiar con otra brocha y así evito que la piel se ensucie. Entonces el tono marrón lo voy a aplicar en el párpado medio, o lo que llamamos cuenca, que es esto donde se nos hunde un poquito el ojo. Ese es el párpado medio y voy a aplicar un poquito. Empiezo a difuminar y a tratar de integrar con el primer tono que puse, que es el tono de transición. Vuelvo a mi brocha anterior e integro un poco más. Mientras más lejos coja la brocha, más fácil voy a esfumar o difuminar, porque voy a generar menos fuerza, y mientras menos fuerza yo haga en la brocha, más fácil se me van a difuminar las sombras. Voy a tomar producto cremoso, estas son unas sombras de Atenea, y lo voy a hacer con una lengua de gato pequeña. Lo que hago es ubicarme en el párpado móvil y muy pegadito a las pestañas empiezo a depositar ese producto. Lo voy haciendo poco a poco. Ustedes pueden utilizar el color de su preferencia, pueden ser tonos más cálidos, tonos tierra, dorados, marrones, y yo poco a poco lo que hago es ir subiendo
esta sombra a toquecitos. ¿Por qué lo hago a toquecitos? Para evitar generar una marcación, ya que todo nos debe quedar muy integrado o muy orgánico. Entonces poco a poco hago movimientos ascendentes para subir el color. Y lo hago en la intensidad que más me guste. Luego me ayudo con una brocha para difuminar y toco ese borde, tratando de integrarlo con el segundo tono de transición. Voy integrando poco a poco, me ayudo de las brochas anteriores o de brochas limpias para seguir difuminando. La idea es integrar los colores de una manera muy orgánica. Tomo sombra cremosa en el párpado móvil, empiezo a depositarla pegada a las pestañas y poco a poco voy subiendo. Recuerden que esto lo podemos hacer con tonos más cálidos, tonos tierra, con los colores que ustedes se sientan más cómodas. Y voy a intensificar un poco más el color. Como este es un producto cremoso, debo sellarlo. Entonces voy a tomar una sombra satinada que tenga un color similar. Esto también me ayuda a que dure demasiado. Ahora voy a usar mi paleta de Jaclyn Hill y me voy a ayudar para sellar con este tono satinado similar al que puse en el párpado móvil. Lo hago de la misma manera, pero ahora voy a hacer presión y voy a arrastrar poco a poco. ¿Por qué? Porque esta es la forma adecuada de aplicar sombras satinadas para que me pigmenten más. Entonces, agrego producto, hago presión y arrastro. Lo hago poco a poco y me ayudo a difuminar ese límite. Hago movimiento de parabrisas y también hago movimientos circulares para eliminar esa marcación. Con una brocha un poco más pequeña voy a tomar una sombra de color champaña o un poco más clara. Esta es la paleta de Rude. Voy aquí, debajo del arco de la ceja, y voy a enfocarme de ahí hacia el ángulo externo. Y con lo que me sobra medio toco por acá muy en el aire. Y esto me ayuda a eliminar esta marcación, pero debo difuminarlo primero. Y lo hago con una brocha que me ayude a esfumar o con la primer brocha que apliqué tono de transición. Voy a hacer lo mismo al otro lado, esto lo pueden hacer también con iluminador. Ahora voy a tomar, puede ser el mismo tono champaña que deposité debajo del vértice de la ceja o puede ser uno un poco más claro. Yo voy a tomar este de acá, de la paleta de Jaclyn Hill. Y lo que hago es que me ubico en el lagrimal y con mucho cuidado empiezo a depositar esa luz. Puedo agregarle un poco de fijador de maquillaje a la brocha. Recuerden que los tonos satinados van a pigmentar mucho mejor si hacemos esto. Y su aplicación debe ser con un pincel que nos permita hacer presión y arrastrar. Hago lo mismo al otro lado y con una brocha más pequeña tomo del tono satinado que puse en el párpado móvil y trato de integrar un poco esta luz.
puedo hacer movimientos de zigzag. Y ahora voy a hacer un pequeño delineado para darle fuerza a las pestañas. Lo voy a hacer con esta brocha sesgada, que es pequeña y delgada, y voy a tomar un poco de fijador de maquillaje y tomo sombra negra. Sacudo la brocha y lo que voy a hacer es que me ubico por toda la línea de las pestañas y poco a poco empiezo a hacer un trazo lo más pulido que pueda. Esto me va a ayudar a darle fuerza a mi mirada. Muy pegadito a las pestañas. Y hago lo mismo al otro lado. Ahora vamos a maquillar nuestro párpado inferior con los mismos colores que usamos arriba. Entonces tomaré el primer tono de transición o un tono similar y empiezo a depositar debajo de las pestañas poco a poco, muy pegadito. Me voy yendo poco a poco con paciencia y la oscuridad o la intensidad del color la voy a enfocar desde el ángulo externo a toquecitos, más o menos hasta la mitad, y a partir de ahí ya puedo empezar a arrastrar el color hacia el lagrimal. Hago lo mismo al otro lado, luego voy a tomar un tono marrón como el que utilizamos ahora, segundo tono de transición, y lo deposito en el límite. Poco a poco empiezo a esfumar y a integrar los colores. A veces, no sé si se han hecho la pregunta, ¿para qué tantas brochas? Cuando uno ve esos kits de brochas llenos de una cantidad de pinceles y uno se pregunta, ¿pero para qué tantas? Cuando uno se empieza a maquillar, empieza a darse cuenta por qué hay tantas brochas. Las brochas nos facilitan la aplicación de producto, la integración de colores y la esfumación. Y ahora voy a tomar un poco de sombra satinada, la misma que puse en el párpado móvil, y voy a aplicar un poquito. Una vez ya tengamos nuestro párpado inferior maquillado, me gusta aplicar un poco de polvo suelto para eliminar las marcaciones. Lo hago con una brocha que me permita difuminar y lo que agrego es muy poca cantidad de producto. Recuerden siempre sacudir la brocha y toco el límite muy suavecito. Y hago lo mismo al otro lado. Ahora vamos a encresparnos las pestañas. Hay muchas personas que le tienen miedo a esta herramienta. Yo llevo demasiados años encrespándome las pestañas y no se me han caído, nunca me las he cortado y mis pestañas son sanas y fuertes. Lo que hago es 3 toquecitos. El primero en la raíz, voy a dejarlo aproximadamente 10 segundos, hago presión y luego voy a bajar un poco el encrespador a la mitad de mis pestañas
y voy a hacer menos presión y lo voy a dejar menos segundos. Lo bajo a las puntas casi que en el aire y así sucesivamente hasta alcanzar la curva que quiero. Primer toquecito en la raíz, bajo un poco. A medida que voy bajando voy haciendo menos presión y aquí podemos ver la diferencia de un ojo y otro. Voy a aplicar máscara de pestañas, estas son una de mis favoritas, Trópico de Ruby Rose y esta que es de CoverGirl. La aplicación la hago desde la raíz hasta la punta y lo que hago es que voy a alzar la cabeza y con la ayuda de un espejo me voy desde la raíz hacia arriba y hago movimientos de zigzag. Y aplico la cantidad que me gusta. Si quieres que haya mucho drama en tu mirada, aplica más cantidad de producto. Si las quieres un poco más naturales, no apliques tanto. Y para la parte de abajo del ojo, simplemente voy a tocar la punta de la pestaña con cuidado y voy a peinar un poco. Si les quedan muchos grumos, dejan que se seque y luego peinan. Si de pronto ensucian la piel, lo que van a hacer es dejar secar el producto y con la ayuda de un spooling limpian una vez esté seco. Al final vas a tomar una brocha un poco más amplia para retirar el exceso de polvo que pusimos para proteger la piel y podemos por último pasar otra capa de polvo suelto, poca cantidad para matificar un poco. La paso por todo mi rostro. Por el cuello. Y si quiero puedo aplicar un poco más de rubor y retocar un poco los contornos si de pronto sientes que se te han bajado. Voy a usar la misma paleta de Atenea y lo que voy a hacer es tomar un poco de producto. Ya saben, si quieren que pigmente mucho más el iluminador, le aplican a la brocha fijador de maquillaje. Me ubico en el arco de Cupido y voy a agregar un poco de iluminador. Ahora, con la ayuda de una brocha como estas, voy a aplicarme el labial. Es ideal aplicarnos el labial con una brocha para evitar contaminar el producto. Pero como ustedes se van a aplicar el maquillaje a ustedes mismas, entonces sí es un poco más bioseguro hacerlo directamente. Pero en la medida de lo posible, usemos brochas. Deposité el labial acá y lo que voy a hacer es que con la brocha tomo producto y puedo hacer unas guías. En el arco de Cupido marco una X, en las comisuras de los labios una línea y en el labio inferior. Tomo producto y empiezo a depositar.
Si de pronto sientes que te saliste con el tono de labial que decidiste usar, no te preocupes, puedes ayudarte con otra brocha y un poco de corrector o neutralizador y limpiar. Supongamos que yo utilicé un labial rojo y se me fue el trazo muy afuera. Yo lo que hago es ayudarme con una brocha, neutralizador y empezar a limpiar por fuera. Si ustedes quieren pueden agregar un poco de gloss o de brillo, yo lo voy a dejar así mate. Y para finalizar voy a aplicar nuevamente fijador de maquillaje y me voy a ayudar con una esponjita. Entonces aplico y paso inmediatamente con una Beauty Blender a toquecitos. Esto me ayuda a fijar el producto, por lo tanto me va a durar mucho más el maquillaje y me ayuda también a retirar excesos. Esto es todo, espero que les haya gustado, que hayan aprendido muchísimo. Si tienen dudas pueden escribirlas en los comentarios, que ahí estaré pendiente para resolverlas.